Un muy buen día con todos. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5 del 16 al 18. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hablamos que en el último versículo que acabamos de leer, habla de que si estamos en el Espíritu no estamos bajo la ley. En esta ley que si se infringía una sola de ellas, éramos culpables de todo. Aquí muchas veces nosotros caemos, decimos caemos para otros que viven en su caída. Pero los que caemos y volvemos a levantarnos, a eso son los que Dios está mirando muchas veces, que no se han quedado postrados, que han luchado por levantarse y siguen hoy en día predicando. Ya hemos conocido a muchos pastores reconocidos a nivel mundial de cómo han caído y otra vez se han levantado ellos. Esto quiere decir que nosotros como cristianos, cuando estamos en los caminos de Dios, no todos somos perfectos. Ya lo hemos hablado cuando el rey Salomón empieza a ver al mundo y empieza a ver al hombre que lo hizo perfecto primeramente, pero que él buscó su propia vida, se hizo autónomo, independiente. También vemos que dice que puede haber, hay muchos justos aquí en la tierra alabando a Dios, pero todos y cada uno de nosotros muchas veces caemos y le fallamos a Dios. Pero esos son los que muchas veces se levantan. Ahora bien, el dominio de uno de los dos determina qué somos nosotros. Entonces, dice la Escritura de que si somos guiados por el Espíritu estamos bien, pero si estamos guiados por la carne estamos muy mal. Y cuando seamos guiados por uno de ellos va a determinar verdaderamente quiénes somos nosotros. ¿Cómo nos va a conocer el mundo? Si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Las cosas del Espíritu es muy difícil para el hombre del mundo entenderla, porque muchos de ellos se dedican solamente a criticar la vida del mal cristiano, pero no se dedican a ver a las Escrituras. Yo, como mal humano que era, como un ser humano más en la tierra, un día me puse a leer la Biblia. Nadie me lo dijo. Me puse a leer la Biblia y me di cuenta cuál era la verdadera situación del hombre natural y el hombre espiritual, de la vida que Dios quiere para con nosotros y con la vida que el hombre nos ofrece aquí, con la doctrina de Dios, con la doctrina del hombre, porque cómo han cambiado la doctrina. Por eso nosotros vamos a dar cuenta como ministro de Dios cómo presentamos la doctrina de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice mi doctrina, ¿por qué su doctrina? De cómo se la dio Cristo y cómo la presentó Él. Muchos predican una doctrina diferente a la de Dios por la misma ignorancia muchas veces que tienen, porque no tienen un guía verdadero, un siervo que de veras le tema a Dios y que Dios le revele y le enseñe las Escrituras. Hablo de ministros que por error enseñan mal, pero otros lo enseñan por conveniencia, por llenar sus arcas, por tener su bolsillo lleno, o por vivir bien. Estos ya los hacen a propósito. Pero igual, tanto el que lo hace por error, como el que lo hace por conveniencia, los dos van a rendir cuentas a Dios. Los dos. ¿Por qué le digo esto? Porque nos encontramos muchas veces en el mundo con gente llamados ministros de Dios y les hacemos ver en el error en que se encuentra, de cómo ha llevado su iglesia todos estos años. Y Él lo reconoce dentro de Él. Pero no cambia. Sigue siendo el mismo. Le gusta vivir en su error. Le gusta vivir en el error de su mentira que Él creía. Hermano, muchos dicen las cosas, muchas veces las mentiras, las dicen. Y la dicen tantas veces
Y esta mentira se llega a conocer en medio de mucha gente, hermano. Tal es la mentira, tan poderosa usted hace esta mentira, que se la cree hasta el que dijo la mentira. Y qué difícil es sacar del error a muchas iglesias. Por eso a los que recién están entrando al evangelio, a los que yo le hablo, mira cómo está la iglesia. Así está la iglesia. Por eso es que la critican todos ustedes, porque ustedes no saben cómo son las cosas acá adentro, porque estamos adentro. Estamos en el huerto de Dios. Estamos en el tabernáculo de Dios dentro. Porque Jesús nos abrió la puerta y nosotros entramos. Y si tú quieres saber cómo están las cosas acá adentro, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón y empezar a indagar, a averiguar. No solamente por curiosidad, porque no puedes venir por curiosidad, porque ahí es un error muy grande. Porque muchos, es decir, cogen la Biblia solo para competir con el otro, por ir en contra de aquella persona, por buscar un error y decirle, mira, la Biblia dice esto. Le digo, cuando tú haces eso, te pierdes más rápido de lo que tú no te imaginas. Así que no busquen la Biblia o versículos bíblicos para contender con los demás, sino primeramente para el bienestar tuyo y los que están alrededor tuyo y los que Dios te pone en el frente, y empezar a amar al prójimo, a todos, como a ti mismo. Pero no podemos buscar una Biblia solo por andar contendiendo con los otros, por llevarle la contra. Los que son guiados por el Espíritu son personas que tienen que empezar a renovar su mente, sus pensamientos. Ya leímos en Romanos 12:2 que veamos, dice, cómo está evolucionando el mundo. Y que no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Estoy parafraseando por si acaso, pero así nos dice el versículo bíblico. Que veamos qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y que no nos dejemos llevar por la modernización del mundo, por la tecnología y la ciencia muchas veces del mundo, confiando más en ella. Hermano, hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que ya se sabe cuál es el sexo del niño, si está enfermo o no está enfermo, qué enfermedad tiene. Y cómo la gente le pone fe a eso. Por ejemplo, dice, es hombre. Ah, es hombre, sí. Y está en eso, es hombre. No, tú va a ser hombre, dice. Yo digo, si es, mira, esa certeza, esa seguridad que tú tienes cuando alguien te dice que la criatura que está en el vientre de aquella madre, de aquella mujer, va a ser hombre. Y tú te dices, es verdad, va a ser hombre. Yo lo vi, va a ser hombre. Me la enseñaron. Va a ser un hombre. Esa misma fe que tú tienes, esa misma confianza que tú tienes que va a ser el hombre, esa misma confianza tú tienes que tener en Dios cuando te dice las cosas. ¿Pero por qué creen esto? Porque le enseñaron. Pues lo mismo es en Dios, hermano. De empezar a creer en lo que tú no ves, de empezar a sentir lo que tú no sientes, de empezar a ver, a sentir y a oír lo que tú no oyes. Y que eso en tu vida sea ciertísima, que sea certero. Yo digo, si así caminaran en Cristo, qué grande sería esto, hermano. Pero qué difícil. Cuando no caminamos en el Espíritu de Dios, cuando caminamos en Dios, cuando el Espíritu de Dios nos está guiando, en nosotros empieza un avivamiento de poder, no solamente en el poder de cosas sobrenaturales, sino en el poder del cambio de nosotros. Cuando la gente te veía en el mundo y te decía, es difícil, ese no cambia, ese no va. Ahora último escuché en la televisión a un comentarista de esto que decía, no, esos ya no tienen cura, esos son imposibles, esos no van a cambiar, esos no tienen perdón. Pero yo sí, hermano. Recuerda que Dios nos ve como lo último, que nos trae como lo último, lo que el hombre desechó, lo que el hombre no le valía, Dios lo coge y lo hace útil para hacer de lo que no era lo que es hoy. Eso hace Dios con nosotros los hombres.
Por eso te digo, mira la Biblia y mira la mayoría de los siervos que Dios ha llamado. La mayoría han sido del mundo. Han sido gente impía, malvadas, indiferentes. Hoy en día le sirven al Señor y le creen al Señor, porque sí puede haber ese cambio de poder en nuestra vida. Tenemos que tener ese poder de desarrollo de la vida de nosotros. Una vida cristiana. Una vida cristiana de ser verdaderos seguidores de Cristo y querernos parecer a Él. Ese es el poder que tiene que haber en nosotros. Un cambio de vida, un estilo de vida nuevo, una transformación, una revolución en nuestra vida donde hay un cambio total, una regeneración total de nuestra vida, hermano. ¿Sabe? Una regeneración, hablando en el plano natural, me acuerdo cuando estaba aquí el malecón de esta ciudad. Era perdona hermano la palabra, pero un asco el malecón de aquí, de esta ciudad. Vino un alcalde, que antes de ser alcalde fue presidente, y comenzó a regenerar ese malecón. Mira, no se parece en nada, hermano. Ese malecón que está ahí no se parece en nada a aquel malecón que este hombre cogió cuando lo iba a regenerar recién. ¿Y cómo tú sabes que es el malecón? Porque hay pruebas ahí, porque tú ves el reloj público grande ahí y ves muchas cosas ahí que todavía las han dejado, pero es diferente. Entonces, mírame, ese es el cambio que el hombre tiene que ver en nuestra vida. La nueva criatura, el nuevo ser. No solamente en el modo de hablar, de expresarse, de acercarse a la gente, sino hasta en el modo de vestirnos. ¿Por qué hablo de esta regeneración? Porque escucho a estos predicadores que nuestro problema no es genético. Sí, nuestro problema es genético. Por eso dice, en la regeneración, dice Jesús, que nosotros tenemos que ser regenerados. Y hay que luchar por esa regeneración que nosotros tenemos que tener. Y empezar a tener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Mira, en este mismo versículo, en este mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 5, está las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Los frutos del Espíritu, más los frutos del Espíritu es el amor. Pero el amor de Dios. El amor bien entendido, hermano. Porque la gente le llama amor a todo. La gente le tiene amor a todo, hermano. Pero es el amor de Dios. Es el que te va a abrir el verdadero entendimiento, hermano. Es el amor, es el gozo, es la paciencia, lo cual no hay en el mundo. Es la bondad, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre. De no enojarte así porque alguien te buscó, sino mantener la calma en esos momentos, aunque tengas la verdad, aunque te venga 100 encima, aunque tú tienes la verdad, tú estés ahí tranquilo, con tu temperamento de no ir a agredir a nadie, con templanza, con tales cosas, no hay. Entonces, mira, este es el fruto que nosotros tenemos que tener. Estos son los frutos del Espíritu que tenemos que tener. Un fruto que Dios lo pide ya. ¿Por qué digo ya? Porque, como digo, muchos le han dado tiempo. Dicen, no, es que recién entra. Son los frutos del Espíritu y debe de ver la bondad de Dios, lo bueno que es Dios y cómo te tienes que comportar aquí en la tierra. A la higuera le maldijo porque no le dio fruto. Y cuando nosotros vamos a la Biblia vemos que no era tiempo de que le dé el fruto, que no le dé higo la higuera. No era tiempo de higo, no era tiempo del fruto que tenía que dar a aquella higuera. Y no le dio y no había. Y Jesús la maldijo. Por eso lo primero que tenemos que tener en nosotros es el fruto. Un cambio en el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos por qué estarle poniendo tiempo. Porque es como a muchos cristianos como que le han puesto, es que recién llega. Es que tiene solamente ahorita, tiene como 15 años más el evangelio, nada más. Imagínate, hermano. Mientras más fruto des en el momento que se te da Cristo, mucho mejor, hermano. Que aprenda a caminar en el amor de Dios, en la verdad de Dios, en la justicia de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 13 al 14. Dice así.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí están prácticamente el fruto de la carne, hermano, que está nombrando. En el 14 te dice que te tienes que vestir del Señor Jesucristo, que tienes que andar como Él. Y tú sabes cómo anduvo Jesucristo aquí. Cuando habla de vestidura, no literalicemos la ropa, sino su comportamiento. Porque dice la Escritura que Dios va a venir, que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga en su vida. Una iglesia con una vestidura blanca. Dios quiere eso. Hay que alumbrar nuestro entendimiento. Para entender todas estas cosas, tenemos que primeramente alumbrar nuestro entendimiento. Para saber cuál es la voluntad de Dios. Dejar o mostrar verdaderamente el estado nuevo de nosotros viviendo en el Espíritu. Ahora, es decir, si nosotros estamos en Cristo, mostremos. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Porque muchos dicen que viven en el Espíritu, pero no andan en el Espíritu. Y Dios quiere que cambiemos, hermano. Yo siempre vivo repitiendo esto, hermano, porque hay gente, lamentablemente, del cristianismo o de los evangélicos, están tan cerrados en su vida. ¿Cómo se diría? Semi-natural, diría yo. Como fuentes de agua dulce y como fuentes de agua salada andan caminando, hermano. Que uno no sabe para dónde coger. Que si el uno es dulce en la iglesia, el otro es salado. Y ahí donde tú sabes para dónde coges, si coges el dulce o coges el salado, hermano. Andemos en el Espíritu. Dice las Escrituras que el Espíritu es el que nos va a guiar, el que nos va a llevar, el que nos va a enseñar verdaderamente cómo tenemos que caminar aquí en este mundo. Y necesitamos un guía, ¿por qué? Porque nosotros somos carnales. Venimos de este mundo y de lo espiritual no sabemos nada. A veces de lo espiritual más sabemos del diablo que de Dios, hermano. De lo espiritual más se sabe del diablo que de Dios. Cuando venimos del mundo, de Dios sabemos muy poco. Entonces viene el Espíritu Santo a nosotros, a nuestra vida, a hacer un cambio radical, a hacer habitación de este cuerpo. Porque aunque tú no lo creas, este cuerpo dice que es de Dios. No es de nosotros, no es que es mío, no. Dice la Escritura que si tú destruyes este templo, que es templo de Él, Él nos va a destruir a nosotros. Y así hay muchos que ya están destruidos, pero piensan que están bien. Porque están hablando espiritualmente, pero tu espiritualidad no va de acuerdo a los principios y valores de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido detallistas, hermano. Mira, una de las cosas, siempre lo digo, una de las cosas que tú tienes que aprender cuando vienes a los caminos de Dios es que tienes que ser detallista. En ese detalle van a haber muchos que te van a criticar. Ay, sí, dice, este se cree más bueno que Dios. Porque así te quieren bajar. Tú nunca puedes ser más bueno que Dios, hermano. Pero dice las Escrituras que en los frutos del Espíritu, cuando Él los nombra, para esto no hay ley. Dios no le ha puesto un número a ellos del 1 al 10, va a ser sobresaliente. Y dependiendo de eso, malo. Insuficiente. No le ha puesto un número. Cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, y para esto no hay ley, dice. No hay un medidor en el que te diga hasta ahí nomás porque eres tan bueno. No.
Pero eso van a ser los que son detallistas, hermano. Porque a muchos se les hace imposible amar a su enemigo. Porque todos quieren, hasta los cristianos mismos. Yo encontré una mujer, una pastora un día, que había discutido con otro. Sí, dice, yo la quiero ver otra vez para ver si siento algo todavía por ella. Si todavía tengo eso, ese rencor. Fíjate, hermano. Hablamos de una pastora que no ha perdonado a otra sierva de Dios. Que todavía ella sentía dentro de algo. Y quería confrontar así a ver si todavía está eso o no está eso. Hermano, tú tienes que perdonar. Estamos hablando de un siervo de Dios que tú tienes indiferencia de enemistad. Entre nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, no debe haber enemistad. Ahora imagínate esta sierva si tiene un enemigo en la calle. O este siervo. G. Ávila nos dio una enseñanza de perdón cuando aquel hombre mató a su hija y fue a la cárcel a visitarlo y a perdonarlo, a orar por él. Era un hombre muy temeroso de Dios. Y él como diciendo, mira que sí se puede. Pero hay siervos de Dios que no, que hay enemistad entre las propias congregaciones, entre las mismas denominaciones, hay enemistad, hermano. Honestamente es decentemente. O sea, aquí dice que andemos honestamente, es decentemente. Que nadie tenga que señalarte. Y no solamente una decencia de lo muy moralista que eres, sino en lo espiritual. Es tener control de la vida del hombre natural. Andar honestamente es eso. Tener el control de aquel hombre natural. ¿Cómo que tener el control? Porque eso todavía está ahí. Ya hemos hablado lo que dice en Primera de Pedro 3, 21, que eso todavía está ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos al Evangelio es controlarlo. Es nos darle rienda suelta. Es que no vaya a hacer él lo que le daba la gana cuando estaba en el mundo. Andar en glotonerías, comiendo lo que sea del mundo, acaparando las cosas del mundo todavía y trayéndolo a la iglesia. Queriendo ayudar a Dios para traer almas. Vamos a traer rock, rap, merengue, cumbia. ¿Por qué? Porque le gustan a los jóvenes. Ayudándole a Dios. Es que a los jóvenes les gusta la salsa, les gusta el rock, les gusta el merengue y muchas otras infinidades de músicas que ha salido que les gusta y por eso las ponen en la iglesia. ¿Qué te pasa, calabazudo? ¿Tú te imaginas a Cristo bailando todas estas cosas? Agachándose. Con esas posiciones muchas veces hasta degeneradas, porque se ponen las manos entre medio de las piernas y dizque cantando, porque así lo hacen. ¿Tú te lo imaginas a Cristo así vestido? Se supone que somos cristianos, que estamos dando a conocer a Dios a través de nosotros. Pero nosotros prestando nuestro cuerpo, dando nuestro cuerpo para que sea manejado por Cristo. Cualquier cosa que tú hagas en beneficio de la iglesia, de vivir una vida cristiana, tú estás caminando como Cristo aquí en la tierra. Tú eres un Cristo aquí en la tierra. Ay, que yo no lo veo así. No, por eso le dice Jesús, dice, Padre, cuídanos para que sean uno. Así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Pero tú eres extremista, no es extremismo. Es que empieces a tener la naturaleza de Dios en tu vida. Eso no es ser extremista, hermano. Y es que no hemos entendido esto, hermano.
Porque cogemos todo del mundo. Y peor, lo que es peor, hermano, yo sé que en Cristo nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. A pesar de que yo digo que tenemos que tener el fruto. Por eso digo, en el momento que tú te entregas a Cristo y decides obedecer, en ese momento tú tienes la vida eterna. Si tú no te mueves de ahí, pase lo que pase, así hagan temblores, terremotos, se estén cayendo las estrellas, el sol, la luna y todo se esté cayendo y tú no cambies, tú tienes asegurada tu vida eterna. Sin importar cuántas tormentas te azoten en ese momento y tú te mantengas en esa obediencia, tú tienes ahí la vida eterna. Pero si cualquier tormento o cualquier soplo a tú te mueve, entonces te tienes que poner a pensar. Si las cosas no te salen, ya sea como cristiano, como ministro de Dios, y empiezas a coger cosas del mundo, tienes que ponerte a pensar. Dios no necesita nada del mundo, hermano. Es más, cuando Dios le enseña el tabernáculo, a hacer las cosas de allá arriba, que las trae acá abajo, se las enseñó arriba. No le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Allá en Egipto hay un tabernáculo, o allá en Siria, o ese país allá, anda, copia allá y hazlo. No, se le enseñó todo lo que Moisés hizo en el tabernáculo, lo cogió de arriba, no cogió nada de abajo. Y si algo cogió de abajo fue el oro y la plata, que la tuve que derretir para empezar a darle la forma que Dios quería. Bueno, en parte es lo que nos toca a nosotros cuando venimos del mundo. Porque para Dios somos como oro. Lo que el mundo rechaza, para nosotros, para Dios, nosotros somos como oro, pero somos oro que no ha pasado el proceso. Somos un oro en bruto donde tenemos que pasar por el fuego. Porque no cuando recibimos a Dios, todo no es color de rosa como muchos cristianos por llenar sus iglesias engañan, hermano. Y eso es una mentira. Si alguno te dice, ven acá, que todo va a cambiar, que ya no va a ser lo mismo, no le creas. Hay que pagar un precio. Porque eso nos enseña. Nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo. Ay, pero ¿qué bautismo? Estamos hablando de que somos como el oro y que tenemos que pasar por el fuego. Cuando Jesús estaba con los discípulos, dice, después que lo bautizó Juan el Bautista, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me duele? ¿Cuál fue el bautismo que pasó Cristo? ¿Cuál era ese bautismo que le dolió tanto, que no le dolió tanto como cuando se metió en el agua y se levantó? Ese bautismo fue el bautismo de fuego. Ese bautismo fue la cruz, en la cual murió y resucitó a una nueva vida. Literalmente, el bautismo de nosotros es, hermano, sinceramente, tú te metes en el agua, o el pastor o el ministro de Dios te sumerge en el agua, porque la palabra bautismo es sumersión, es sumergirte, no es tirarte agüita encima así, no, es sumergirte. Ahora, donde tú te quieras sumergir, no importa si sea un tanque, como vi una vez, aquellos ministros de Dios que creo que estaban en una cárcel y estaban bautizando a los reos de ahí, y los metían en un tanque. Bien por ellos, les digo, porque es sumersión, lo están sumergiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahí lo están enterrando. ¿Qué están enterrando ahí? Al viejo hombre, al hombre natural, lo están enterrando, lo están dejando ahí enterrado. Y cuando sale es el nuevo hombre, el hombre espiritual que tiene, el nuevo nacimiento. Y el bautismo de fuego, antes de pasar la cruz, Jesús sabía lo que le iba a pasar, hermano. ¿Y qué hizo él para enfrentar todas estas cosas? Él oró. Dice que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba orando y le salían lágrimas de sangre. Porque sabía lo que le iba a tocar. ¿Y qué nos toca a nosotros? Lo mismo que Jesús. Tenemos que orar. Y dirán muchos, bueno, pues si todo nos va bien, tú tienes que prepararte.
Porque así como la muerte es incierta, tú no sabes en qué momento te puede ocurrir cualquier cosa a ti. Y que lo vas a evitar con la oración, no. Lo vas a saber enfrentar en el momento. Porque las oraciones no es solamente para que las cosas te vayan bien, sino para enfrentar lo que se te presenta en el momento, para tener la fuerza suficiente. Porque eso hizo Cristo, lo que no hizo Pedro. Por eso Pedro en la oración, estamos hablando de la oración, tenía que hablar más abajo, pero fíjate, me adelanté a esto. Pedro le bajó la oreja al ayudante de aquel sumo sacerdote. Se la bajó, hermano. ¿Por qué? Porque le dijo, Pedro ora, 3 veces, Pedro ora. O sea, no Pedro, sino todos los 3 que estaban ahí, que era Pedro, Juan y Jacobo, perdón. Y como no oró lo suficiente, entró en la carne, entró en la maldad, entró en la ira y le bajó la oreja a aquel sumo. En cambio Jesús no. Sabía lo que iba a enfrentar y él lo enfrentó. Muchas veces para enfrentar las cosas, para tener la fuerza suficiente, para esas son las oraciones, que esas son las que te fortalecen. Pero a nosotros nos enseñan las cosas de otra manera. Y hay que confiar en la muerte y la resurrección de Cristo, que la vamos a tener, porque la vamos a tener. Esa es parte de nuestra fe y nosotros lo sabemos. Nosotros como siervos de Dios sabemos que es parte de nuestra fe. ¿Sí? Creer en la muerte y en la resurrección de Cristo, que vamos a estar con Él allá en la casa del Padre. Nuestro anhelo es la casa del Padre. Y la casa del Padre precisamente no es el cielo, sino más arriba de esos cielos hechos. Más arriba de la creación. De ahí para allá que salgamos y entremos de la casa del Padre es otra cosa, porque Cristo lo hace. Ahora, cuando nosotros entramos en esto, tenemos que evitar toda tentación, hermano. No es porque yo estoy en Cristo y vengo orando, yo voy a buscar a meterme a la cueva del lobo. O sabiendo que está el león ahí encerrado en su jaula, yo le voy a meter la mano. No. Es evitar también en nosotros toda tentación que venga. No darle rienda suelta. No darle rienda suelta. Es que ya estoy en Cristo. Que no, hermano. La Biblia no me muestra eso. Porque la Biblia dice también, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestras actitudes, hermano, tienen tanto peso como nuestras acciones. Nuestras actitudes están en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por esto, esta cabeza la debemos de renovar, de tener nuevos pensamientos. Porque esa es la idea de Dios cuando te saca del mundo. Porque el mucho pensar de las cosas del mundo te lleva a la acción. Entonces, tus actitudes, ¿qué es lo que quieres hacer? Para Dios tiene tanto peso como una acción. Para Dios es lo mismo, para Dios es igual. Cuidar nuestras acciones. Vamos a verlo el apóstol Pablo cuando dice el pecado que mora en mí. Mira que tenemos que vivir con esto nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 7. Romanos 7 del 18 al 25 vamos a leer. Mira lo que dice Pablo y mira cómo se expresa. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estamos hablando que cuando venimos a Cristo, todos esos siervos de Dios, que dicen incluso, yo ya ni me acuerdo cómo hacer las cosas. Yo no sé, eso es una mentira, eso está ahí. Solo que lo tienen encerrado, lo tienen cubierto, que no salga. El apóstol Pablo dice, miserable, porque vivimos con eso aquí. Hermano, es como dormir con el enemigo. Tú caminas con el enemigo, tú duermes con el enemigo. Y donde sea, te va a seguir, no te va a dejar. Pero es cuando tú les das cabida. Por eso, nuestros pensamientos, ni en bromas muchas. Yo le digo a la gente, a veces las personas comienzan en broma a decir palabras que comienzan a atarte, hermano. Porque no toman, cristianos que no toman en serio la palabra de Dios. Yo le digo, no digas eso, no pasa nada. No digas eso, no. Hermano, si tú vas a la Biblia, al Génesis, todo se hizo cuando dijo Dios, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿Cómo tenemos que tener cuidado? Pero la gente no entiende esto. Y fíjate que un hombre del mundo lo entendía esto. Un hombre que se le acerca a Cristo y le dice, mi criado está enfermo. Ve. Y le dice a Jesús, bueno, vamos para allá. No, dice, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un hombre que tiene a cargo los soldados y le digo, hagan esto. A mis siervos le digo, hagan esto, y ellos lo hacen. Tú envías la palabra. Fíjate, un hombre del mundo, por eso yo le digo, parece mentira que a veces los hombres del mundo, hombres que no tienen conocimiento de Dios, entienden muchas veces mejor la palabra que muchos llamados cristianos que están atados a las palabras que un día le dijo su ministro y se la creyeron. Porque hay una atadura dentro de la iglesia. Este hombre de Dios, este hombre que no era de Dios, que era un gentil, entendía este principio de Dios, que la palabra eran seres y que podían ejecutar las cosas cuando Jesús las mande. Y exactamente, él llegó allá y ese siervo estaba sano. Le dijo, ¿a qué hora fue esto? ¿A tal hora? Sí, a tal hora mandó la palabra Jesús. Y es que nosotros jugamos que no, que si es una broma, hermano. Por eso le digo, ¿cómo tú vas a decir que es una broma? Tú no puedes coger un cuchillo a alguien y mandárselo al estómago y decir es una broma. Tú tienes que sufrir las consecuencias, pues así mismo es la palabra. Más que todo a los que son llamados hijos de Dios, que se llaman cristianos. Tienes que tener cuidado de incluso estar lanzando esas palabras de dobles sentidos. Que muchas veces no hace falta ni ser tan tonto para entender lo que ellos dicen cuando mandan sus palabras de doble sentido, los llamados cristianos. Hermano, nosotros nos quejamos de tanta maldad que hay en este mundo. Pero así como Dios se deleita en sus hijos cuando lo obedecen, Él se manifiesta en la obediencia. ¿Sí me entiendes? En la obediencia de sus hijos, Él se manifiesta de una u otra forma, pero Él se manifiesta. Tal vez no sea un milagro, no sea un prodigio, pero tal vez sea la revelación de su palabra a aquellos ministros. Y para mí es una de las cosas más importantes, porque yo sé que Dios lo puede hacer todo. Porque la revelación de la palabra te saca de la ignorancia espiritual en la cual el mundo evangélico vive.
Dios se deleita también en aquellos obedientes. Así, también como el diablo se deleita en la desobediencia. Es como que si Dios se alimentara de ellos. Así mismo el diablo se alimenta de aquella maldad. Nos quejamos de tanta maldad y el mundo y muchos cristianos le dan derecho al diablo. A la serpiente Dios en el huerto le manda a comer polvo. ¿Qué serpiente come polvo, hermano? Yo hasta aquí no veo ninguna serpiente comiendo polvo. Pero al diablo se lo ve como una serpiente. Ándate a Génesis 3 y te arrastrará, el polvo comerás y te arrastrarás. Y la serpiente no come polvo, hermano. ¿Y qué polvo está comiendo hoy en día la serpiente? El dragón. El polvo es tu cuerpo. Son tus acciones. Porque este cuerpo, esta carne, es un contenedor de maldad, hermano. Que cuando tú le das rienda suelta, estás alimentando al enemigo. No nos quejemos de tanta maldad. Y tú mira el mundo mismo cómo está, los gobernantes mismos. Si la maldad también está incluso en las palabras obscenas que tú dices, porque muchos dicen, no, él tiene ese vocabulario así nomás, pero él es buena gente. No, eso también es maldad. La maldad está en aquellas músicas obscenas y sucias que dicen, eso es maldad. Entonces no te quejes. ¿Y cuál es? No te quejes de la maldad, hermano, que hay en el mundo, porque tú promocionas la maldad y promocionas al que el diablo tome fuerza y se manifieste con mucho más poder aquí en este mundo. Que muchos llegan a dudar de la existencia de Dios porque ya la maldad está copando el mundo. El mundo, pero no a los hijos de Dios, a los que están dentro del huerto de Dios, a eso no. Aquí tampoco es cuestión de decir, él es malo, pero no tan malo como ese. Él es malo, pero no es tan malo como ese. No, hermano. Para Dios la maldad es una sola. Para Dios es igual. El menos malo y el bueno malo es lo mismo. El que se portó bien y se portó mal es el mismo. Dios no hace diferencia. En pocas palabras, ya la maldad está tomando su forma porque el hombre le da derecho. El enemigo ya está tomando su forma aquí en este mundo. Porque se está alimentando del polvo de la tierra. Y ese es tu cuerpo. De esa maldad, de ese odio, de todo lo que tienes. Esa carne que tienes, esa sangre que tienes. Por eso nosotros necesitamos ser regenerados y ser guiados por el único gen de Dios que es Cristo Jesús. Que no se puede. Si no se pudiera, no estuviera aquí yo hablando, hermano. Porque aquí Dios no me trajo porque era santo. No me bajó de ningún altar en el mundo. Me trajo del mundo, como cualquier otra persona del mundo, que anda haciendo atrocidades, cochinadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos me escuchan hablar bien, pero si tú eras así, ahora era. ¿Sí? Ayer era viernes, hoy es sábado. Ya se fue abril, estamos en mayo. Era. El otro año era 2022, hoy estamos en 2023. Estas son para las personas que no creen en el cambio. De aquella gente que los han visto hacer cosas que dan miedo. Esa naturaleza pecaminosa está dentro de nuestro ser y Pablo lo está reconociendo ahí. Que él vive con eso ahí. Él vivió con eso ahí. Y él triunfó aquí con eso. Que sí se puede. Y está en lo más profundo, muchas veces en lo más oculto.
A veces nosotros tenemos a un niño aparentemente que es bueno, hermano, pero lo llevamos a nuestra escuelita, ¿sí? Y se encuentra con niños malos así. Y el niño comienza a hacer y a actuar conforme a esos niños malos. Y dice, no, que fue a la escuela, dice, y cambió, y él no era así, todo que fue a la escuela y se juntó con esos zánganos que estaban allí, esos niños malcriados, esos hombres malcriados, hasta con los adultos pasa. No, él no cambió por eso estaba en él, eso estaba dentro de él, solo que no veía la oportunidad de salir, y salió cuando vio la oportunidad. Porque en esta carne no hay nada bueno. Por eso dice que Jesús se degradó hasta lo sumo, hasta lo último. Un cuerpo semejante al de Adán, pero sin pecado como el de Adán también. El cuerpo de Adán cuando fue hecho fue sin pecado. El cuerpo de Cristo cuando fue, también fue sin pecado. Pero Cristo no le dio lugar al pecado. No alimentó a la carne. Porque teniendo eso, esa es nuestra vulnerabilidad de pecar. O sea, nos lleva al pecado. En pocas palabras, esto nos lleva al pecado, hermano. Es difícil. Somos vulnerables al pecado nosotros con una facilidad nomás. Porque todavía, bueno, si lo tienes en tu mente. Por eso dice el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mientras menos pienses en las cosas de este mundo, menos probabilidades tienes de pecar. Así que si tú tienes 24/7 a Dios, difícilmente vas a pecar. Pero si es interrumpido ese 24 a una hora, o la pones en 23, esa hora te puede tener problemas. Y problemas serios. Es verdad, hermano, también que hay mucha tensión en nuestra vida diaria. Mucha tensión. Hay mucha presión en nosotros muchas veces. Muchas veces incluso por parte de tus amigos que conoces en el mundo. Que buscan tentarte, que buscan provocarte. Hay tanta tensión incluso cuando vas caminando por las calles. Cuando ves tanta maldad, tanta agresividad. Tantas palabras soez. Que medio toca a una persona y ya está. Hoy en día, incluso con las vestimentas del mundo, cómo se visten las mujeres. Cómo te tratan de provocar con su manera de vestir, incluso ellos. Cómo muchas incluso se regalan y son de fácil acceso, porque son regaladas. Ni se la tomó en cuenta. Muchas veces ese hombre ni siquiera pensó y ya estuvo ahí. Y tú te sorprendes, ¿y de dónde acá? ¿De dónde apareciste? Y ahí está. Nos sentimos así nosotros, hermano. El conflicto radica en que estemos de acuerdo con los mandatos de Dios. Entonces vas a tener conflicto porque tú estás de acuerdo con los mandatos de Dios. Vas a tener problemas porque estás de acuerdo y el diablo lo sabe. Tal vez seas más provocado. Yo mismo cuando recién entré, las cosas se me hacían más fácil. Y yo, personas que se ofrecían regaladas. Y yo digo, pues cuando estaba en el mundo, ¿por qué? Porque el diablo manipula, hermano. El diablo hace todas estas cosas. Ay, ahorita él está contento porque lo estoy nombrando, hermano. Pero eso a veces ni me gusta nombrar a este ser. Porque él está contento, porque él vive de eso, pues, hermano. Le gusta que le digan que él es malo. Ya hemos hablado de eso, ¿por qué no? No es fácil.
Muchas veces nosotros no podemos obedecer. Porque nos dejamos llevar por nuestra mente. Es como que nosotros mismos nos acorralamos. Es una lucha interna. Mira, el apóstol Pablo dice que tiene una lucha interna. Que él sabe que la ley de Dios es exquisita, pero hay una que se revela dentro de él, que es esa carne. Que él quiere deshacerse, desaparecer. Pero no puede porque eso tiene que estar ahí. Porque Dios quiere gente que de corazón lo ame a Él y se ame a Él a sí mismo. Que sepa cuál es el final de Él si no obedece. Yo les he dicho, hermano, que yo cuando vine al Evangelio, yo no tenía miedo, no sabía ni de qué es infierno. Ni porque, solamente porque yo vine al Evangelio solo porque vi una ley justa de Dios y poco a poco lo fui conociendo, lo fui amando. Yo no sé si habrá algún cristiano que amó a Dios de buenas a primera. Apenas se lo presentaron a Dios, lo amó. Yo no sé, pero yo no, porque yo ya predicaba el Evangelio sin haber recibido a Cristo. Porque yo veía su ley que era justa. Todo sacrificio es en nosotros. Obedeciendo a Dios en oración siempre. Puedes darnos la victoria. Sin importar en los momentos que estemos pasando. Mire, hermano, muchas veces nos sentimos obligados a pasar por muchos lugares donde tal vez nosotros nos vayamos a sentir tentados. Bueno, pues, pégate tu oración o ora, está en comunión con Dios y tienes que pasar. Pero si no es necesario pasar, sabiendo que puedes ir por otro lado, aunque tengas que caminar 2 cuadras más, hazlo. Pero nosotros no podemos tentar a Dios con la excusa de que Dios está conmigo. Tú no puedes hacer eso. A Dios no le gusta eso. Y ahí es donde muchas veces el enemigo se va a aprovechar. No nos debemos de dar nosotros como gente muy fuerte, muy poderosa. Solo el saber que Cristo está con nosotros. Yo no ando por ahí, hermano, metiéndome a lugares que sé que me pueden hacer daño. Y yo digo así, pero a veces me pongo a pensar, ¿pero qué es? ¿Qué es? Si ya mi pasado no lo estoy viviendo. Pero puede pasar muchas cosas ahí. Porque eso está ahí todavía. Está latente. No es como aquel siervo que dijo, yo ya ni me acuerdo cómo es eso. Yo ya ni sé cómo es eso. Mentira. Eso está ahí. Y es por eso te digo que si algún día aceptas a Cristo, ven a luchar, ven a pelear. Ven a tener batallas. Pero mejor es que luche ganando a tu vida eterna que dejándosela en manos del enemigo. No permita ser alimento de la serpiente para darle poder y derecho sobre ti y sobre el mundo, porque a los dos. Porque ya cuando tú pecas y haces esas cosas en el mundo, le das derecho al diablo. Y el diablo tiene derecho sobre ti. Porque fíjate, porque si Dios te quisiera llevar, el diablo mismo te coge, ¿ves? Esto es mío, ¿qué te pasa? ¿A dónde te lo vas a llevar? Y es que la misma naturaleza de Dios incluso no te va a permitir entrar. La pureza de Dios no te va a permitir entrar. Es como una puerta, es como un cerrojo que tiene que tú vas a querer entrar y no entras, hermano. Así son las cosas en Dios, así son las cosas. Es como que está rodeado alrededor de acero y viene un siervo de Dios obediente y entra con facilidad.
que alguien lo está llevando, no, pero tú atrás de él, viniendo a querer entrar por ahí, no vas a entrar, no vas a poder. Porque más o menos es como que tú querer meterte al agua, en las profundidades del agua, sin un buzo, sin un tanque de oxígeno, te vas a morir. No vas a soportar. Así mismo la santidad de Dios. Porque créemelo una cosa, que no depende de Dios. Sí, eso ya no depende de Dios, depende de ti. De que si vas a la vida eterna o vas al castigo eterno. Que Dios te bendiga, guárdate, cuídate. Cristo te ama, busca de Él. Amén.